Buenos días, queridos amigos y hermanos, qué gusto volvernos a reencontrarnos en este día para hacer un nuevo análisis y estudio de la palabra de Dios. El tema de hoy realmente es bastante interesante. Vamos a tratar sobre el sendero que camina el hombre versus el sendero de Cristo. ¿Sí? Quiero comenzar haciendo una ejemplificación con las personas que han sido de beneficio o de crecimiento para nosotros en cualquier aspecto de la vida. Cabe recalcar en este principio que hay personas que les gusta hacer manualidades y que nos enseñan mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era muchacho aprendí a hacer este barquito de papel. Me pareció bastante interesante porque a la postre le ayuda a uno a desarrollar su intelecto, pero también al mismo tiempo que se transforma en algo lúdico. Me parece también bastante útil como para hacer una explicación, en este caso como para usar en la palabra de Dios. Pero hay personas que se van más allá de lo posible. A medida que iba pasando el tiempo, un día me encuentro con un amigo y veo que ha sabido hacer el mismo barco de papel, pero con una innovación bastante interesante. Me mostró un pequeño barco que ahora ya no era un simple barco, sino que tenían una especie de carpas, de protector, entre comillas, para la cubierta en sí del barco, ¿no? Me pareció bastante interesante. Pero mucho más interesante me pareció un lúdico que me mostró mi hijo, que lo habían a él a su vez indicado un pastor en el colegio de él, que me pareció bastante interesante tomarle como un punto de partida para hacer el estudio que hoy vamos a hacer sobre el camino de Cristo. Para lo cual vamos a usar una hoja. Insisto, este no es un tema lúdico personal. Gracias a Dios le pude atender a mi hijo en una mañana y comenzábamos a hablar de la palabra, y es cuando él me comenzó a hacer unas gráficas, unos dobleces en una hoja similar a esta, bastante interesante, que había aprendido de un pastor en la escuela. No sé con qué fin lo usó él, pero yo hoy en esta mañana lo voy a usar para hacerle un poco más ilustrativo el tema del camino de Cristo. Y comencemos haciendo un doblez. Realmente cuando nosotros los seres humanos comenzamos a transitar en este mundo, desde el principio de los tiempos, siempre hemos tratado de valernos por nuestra propia cuenta, siempre hemos creído en nuestras propias capacidades. De pronto muchas de las veces le hemos dejado de forma independiente a lo que Dios tenga preparado para nosotros, o de pronto nosotros seguir un camino por el cual Dios nos invita a caminar, a transitar. Así nace realmente desde los confines de la tierra, nace la primera gran mentira, el yo poder caminar solo, el poder inventar cosas, crear cosas, vivir como yo quiero y como yo puedo, conforme a mis fuerzas. Realmente, si nos vamos a la palabra en el libro de Génesis 3, versículo de 4 y 5, vemos que realmente esa es una gran mentira. Podemos leer gráficamente, dice: eso es una mentira, no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Realmente estamos tratando del árbol que Dios prohibió que comiéramos los frutos. Sin embargo, Satanás nos estaba mintiendo y nos estaba exhortando a que nosotros también seamos igual que Dios. Realmente Eva comió del árbol de la fruta, Adán también comió del árbol prohibido, y desde ahí nuestras ínfulas de poder hacer las cosas conforme a nuestro criterio y no a los criterios o al criterio que Dios tiene para nosotros. En el transcurso de la vida, ya cuando el ser humano comienza a transitar por el planeta Tierra, comienza a hacer las cosas a su modo, ¿sí? Nace, crece, se educa, se casa, tienen hijos, y lógicamente la primera gran impresión del ser humano es dejarse llevar por el sistema,
dejarse llevar por lo que el mundo le presenta. Y después de que uno, lógicamente, conoce cómo funciona el sistema, lo primero que a uno se le ocurre es traer bienes materiales que le favorezcan en su crecimiento personal, en su crecimiento humano, y de alguna manera nos hemos equivocado. Una vez que nosotros hemos hecho el primer doblez, nos damos cuenta que una de las primeras necesidades del hombre es buscar una casa. Sí, lo primero que hacemos posiblemente es buscar una casa, no importa cómo ésta sea. Puede ser casa sencilla, puede ser una buena casa. De hecho, cuando el ser humano va creciendo, nosotros vamos mejorando en la parte material. Y es una pena decir que mejoramos en la parte material, porque a lo mejor mejoramos nuestra casa, mejoramos nuestro carro, mejoramos en nuestro nivel de educación, pero me atrevo a preguntar, ¿cuántos de nosotros hemos hecho una mejora espiritual? ¿Cuántos de nosotros nos hemos interesado más en la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en crecer igual que mis hermanos, que mis padres, que mis amigos? Muy pocos posiblemente. Sin embargo, el sistema en realidad nos ofrece a nosotros un sistema del yoísmo. Quiero todo para mí, lo mejor para mí. Sin embargo, eso nos va llevando a un despeñadero del que muy pronto tendremos consecuencias bastante crónicas. Si seguimos analizando la palabra de Dios, nos vamos a Proverbios, y Dios ya ahí nos habla a través de su palabra y nos dice: hey, no hagas de las riquezas tu única meta en la vida. Pues son como las águilas, abren las alas y salen volando. Si acaso llegas a verlas, muy pronto desaparecerán. De hecho, queridos hermanos, todo lo material algún rato va a desaparecer. Sí, nosotros en la vida, si hemos conseguido una cosa que nos ha servido y nos da mucho provecho, queremos alcanzar una que nos dé todavía mucho mayor provecho, ¿no? Y es así que nosotros seguimos buscando cosas que nos satisfagan de forma personal. Lamentablemente estas satisfacciones se las busca solamente de forma material. Mejoramos nuestra educación, hacemos paseos, hacemos viajes de placer, viajes de negocios, siempre estamos pensando en almacenar más y más y más cada día, a tal punto que el mundo se nos vuelve cortos, ¿no? Nosotros comenzamos a viajar de un lado a otro con una facilidad asombrosa, ¿no? Uno dice: a ver, yo crecí en una ciudad chica, hoy quiero que el mundo me quede chico. Y así es que nos parece que el mundo es prácticamente muy alcanzable, y comenzamos a hacer muchas cosas que cada vez nos van encerrando más en el sistema y en el yoísmo, como les decía inicialmente. Pero lamentablemente, como decía, las cosas materiales de algún rato se terminan. Y si seguimos analizando la palabra de Dios, en Miqueas, lógicamente ya nos advierte sobre el peligro de seguir almacenando cosas materiales. En Miqueas 2, capítulo 2, versículo 2 y 3 nos dice: si quieren terrenos, los invaden; si quieren casas, se adueñan de ellas. Maltratan al dueño y a su familia, y con engaños los echan fuera. Por eso yo, el Dios de Israel, también tengo planes contra ustedes. Voy a enviarles una desgracia de la que no podrán librarse. Les vendrán tiempos tan difíciles que se les acabará el orgullo. El momento en que nosotros hablamos del yoísmo, realmente hemos transgredido, ya hemos traspasado la línea de la razón humana. Nosotros perdemos el sentido de conseguir cosas que nos sirvan para vivir y comenzamos a almacenar cosas que nos sirven para vanagloriarnos. Pero algún rato Dios se acuerda del orgulloso, ¿no? Y como un Dios que se revela y como un Dios que quiere que nos reformemos y que cambiemos de camino, nos comienza a ponernos cosas ejemplificadoras que nos inviten a ese cambio de vida, ¿no? De tal manera que algún rato todo lo que nosotros hacemos se nos comienza a acabar en la vida, se nos comienza a destruir. De hecho, las alas que un día habíamos tendido sobre el mundo para que nosotros pensemos que todo lo que nos proponemos
lo alcanzamos, un día se nos cortan, se nos desaparecen. Y el desaparecimiento de esas alas hace que nos dejen sin piso, todas las aspiraciones y todo lo que nosotros podemos hacer en este mundo, ¿no? A tal punto que un día entramos en desesperación y realmente lo que hacemos es no encontrarle sentido a la vida. El momento en que perdemos el sentido de la vida, caminamos sin rumbo y sin meta. Tanto así que nos puede llevar a la locura, nos puede llevar al suicidio. El mero hecho de no conseguir propósitos terrenales o materiales nos pueden desquiciar. Muchos han perdido el horizonte y han llegado hasta la muerte, ¿no? Y ese es uno de los casos más crónicos. Siguiendo el análisis de la palabra de Dios, esto en muchas otras personas ha servido de exhortación para que comience la búsqueda de Dios. Cuando nosotros tocamos fondo, cuando a nosotros nos pasa algo crónico en la vida, es cuando recién nos estamos interesando en la palabra de Dios, en conocerle a ese Dios verdadero, ¿no? De hecho, posiblemente muchos de nosotros, y en el proceso me incluyo yo, hemos tenido que tocar fondo para, a pesar de haberle conocido a Dios, le comencemos recién a seguir y a estudiar su palabra y a comprender lo que es el amor y a comprender lo que es el camino de Cristo, a tal punto que uno llega a enamorarse, ¿no? Cuando uno llega a enamorarse es porque ya ha comenzado a mirar el cielo, uno ha alzado la vista al cielo y se comienza a enamorar de lo que Dios te puede ofrecer. Y cuando recién alzamos los ojos al cielo, nos damos cuenta que lo que el Señor tiene que ofrecernos es tan grande, tan maravilloso, tan único, tan sublime. Y recién nos damos cuenta que Dios es un Dios tan justo y su justicia se revela en amor. ¿Cómo se revela en amor? Siguiendo la palabra de Dios, leemos en Juan 3:16, Dios amó a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvar. Hablando de la justicia de Dios, y cuando uno mira al cielo, comienza a ver que la justicia de Dios y el amor de Dios se transformó en esto. El entregar a su único hijo a través de la cruz para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados confesos, para que nosotros creamos en Él y para que nos podamos sentir salvos como Él nos dice en su palabra. Realmente es tan grande el amor que Cristo nos da, que se entregó como un cordero puro y santo que es, para darnos nueva vida. Y de hecho, si seguimos nosotros analizando la palabra de Dios, vemos que el sendero del hombre realmente es muerte, pero el camino de Cristo es vida. Y Cristo mismo lo dijo, vida en abundancia. Hermanos, en esta mañana he querido estudiar este tema. Me hubiera gustado hacerlo de forma más profunda, pero ha valido la pena hacer un estudio bastante lúdico, pero también bastante expresivo, si cabe el término, para saber que la grandeza de Dios, el amor de Dios, nos invita a conocerle cada día más. Dios no nos viene a juzgar, Dios nos ha venido a salvar. Y en eso queremos estar claros. A todas las personas que hayan tenido la oportunidad de escuchar este mensaje, me atrevo a hacerles una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si todo este proceso se hubiera dado al revés? Si primero le hubiéramos conocido a Cristo, si primero hubiéramos sabido que Cristo vino a morir por nosotros, y si reconociéramos su grandeza, su condición de Hijo de Dios,
y comenzáramos a hacer una vida a partir de ella. Qué grandioso sería tener todo, absolutamente todo, por la gracia de Dios, sabiendo de antemano que todo lo que Cristo nos da en abundancia. Y no solamente en cosas espirituales, también nos da en abundancia cosas materiales. Pero no nos da solo para que nos sirvan para nosotros. Realmente Cristo nos da para que todo lo que de Él venga pueda ser de servicio para el resto de personas que nos rodean. Da de gracia lo que recibisteis de gracia, dice la palabra. Y queridos hermanos, en esta mañana les dejo esta reflexión, no solo con el propósito de conocerle a Cristo como tal, sino de exhortar a muchas otras más personas para que lo hagan. Definitivamente, nosotros hemos hecho un análisis en donde vemos que el camino del hombre en realidad es perverso, el camino de Dios es perfecto. El andar sin Dios en el mundo nos trae locura, nos trae muerte. El andar en el camino de Cristo nos trae vida y vida eterna, y vida en abundancia. Por favor, persigamos, busquemos y caminemos por el sendero de Cristo, que es el sendero que nos lleva a la vida eterna. No siempre vamos a tener la oportunidad de que muchas personas nos hablen de Cristo. Posiblemente nos hablen pocas personas, posiblemente nos hablen más personas, pero está la decisión en ti, querido hermano, el caminar por el camino de Cristo. Si así lo has decidido, que el día de hoy sea ese nuevo renacer. Si así lo has decidido, que este día comience la comunión entre tú y Cristo. Y un día estarás con Él para contar y glorificarle todas las cosas que ha hecho por ti. Buenos días, bendiciones.